Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Ingeniería para Todos. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo leer planos electrónicos. Lo primero que les voy a explicar son los pasos que debemos seguir para ir aprendiendo a leer planos electrónicos. Luego les mostraré unos circuitos de tarjeta electrónica de aparatos para que veamos las distintas clases que existen de sistemas electrónicos. Bueno, empecemos con este video. El primer paso que yo recomiendo es aprender el funcionamiento de componentes electrónicos. ¿Cómo podemos hacer eso? Estudiándonos libros de electrónica digital y libros de electrónica analógica. Pueden visitar mi página web ingenieriaparatodos.com. Ahí en descarga, en libros, pueden encontrar libros de electrónica que les ayudará a aprender el funcionamiento de componentes electrónicos. Luego que ya sepamos cómo funcionan los componentes, debemos estudiar los distintos sistemas, o si queremos aprender un sistema en específico de circuitos electrónicos. Por ejemplo, si queremos aprender a reparar celulares, ya debemos enfocarnos en lo que son las tarjetas, los circuitos electrónicos de las tarjetas de los celulares. Si queremos aprender a reparar tarjetas de split, debemos buscar información acerca de sistemas de circuitos electrónicos de tarjeta. Pueden visitar mi canal, ahí pueden encontrar varios cursos que yo he subido. Por ejemplo, el de reparación de radio, reparación de televisores, reparación de celulares. Es muy útil para aquellas personas que están empezando en este mundo de la electrónica. Luego que ya hayamos estudiado o investigado el sistema, debemos dividirlo en secciones, el circuito, ya que un circuito se compone de varias secciones. Por ejemplo, un circuito de celulares tiene varias secciones, como por ejemplo las secciones de entrada, las secciones de salida, las secciones de control, como es el CPU, el microcontrolador. Tiene la sección de frecuencia, donde maneja la frecuencia, y otros sistemas. Luego que ya sepamos dividir nuestro sistema en varias secciones, se nos hace más fácil entender un circuito electrónico. Luego, en el caso de que nuestro sistema de la tarjeta con este circuito integrado, debemos buscar el datasheet en internet, buscar esquema o ponemos el código del datasheet y ponemos en Google, pues lo buscamos. Ahí nos aparecerá el datasheet del circuito integrado. El primer circuito que les quiero mostrar es un plano de fuente conmutada. ¿Por qué fuente conmutada? Porque se los quiero mostrar de primero, ya que como todas las tarjetas actualmente traen circuitos de fuente conmutada, quiero recomendarles que aprendan primero la fuente conmutada, ya que en los televisores, en la computadora, en distintos sistemas se encuentran las fuentes conmutadas. Y además en la fuente conmutada tenemos distintos circuitos que nos enseñan el mundo de la electrónica. Nos enseña, es un buen comienzo para reparar. ¿Cómo funcionan las fuentes conmutadas? Le voy a explicar cómo funcionan, un breve ejemplo con este circuito. Primero entra una corriente de 220 o 110, pasa por una etapa de rectificación, como es el caso de este puente de diodos. Luego pasa por una etapa de filtrado de condensadores y resistencia. Luego pasa a la etapa del transformador. Antes de eso tiene una etapa de retroalimentación
que tiene un circuito integrado que lee la señal de salida que es enviada por un optoacoplador, que a su vez este optoacoplador divide esta etapa primaria con la etapa secundaria. Muchos reparadores llaman esta etapa primaria la etapa caliente y la etapa secundaria etapa fría. Le dicen etapa caliente y etapa fría porque en esta etapa pueden los que reparan o las personas que quieran tocar una fuente de esta pueden recibir un choque eléctrico, ya que aquí tenemos la entrada de corriente de 110 o 220 y en los contactos, en los pines abajo de la tarjeta pasa la corriente. Si tocamos, tenemos la tarjeta conectada y tocamos, nos puede dar un choque eléctrico. Igual manera, si desconectamos la tarjeta y dejamos este condensador, no lo descargamos, también podemos recibir una descarga eléctrica, ya que este condensador queda cargado, perdón. Debemos descargarlo y proceder a la reparación de la tarjeta. Luego de este circuito integrado recibir la etapa de retroalimentación, manda una señal de salida a la etapa de conmutación, que es este MOSFET. Luego el MOSFET envía la señal al transformador a una cierta frecuencia. Luego pasa a la etapa de salida, que son un diodo, y luego una etapa de filtrado de condensadores y resistencia. El otro esquema que les quería mostrar es de una televisión LCD. Los esquemas, las tarjetas de televisión constan de los sistemas de video y los sistemas de audio. Es importante estudiar los sistemas digitales, ya que de ahí es donde vienen estos circuitos, ya que se trabajan con microprocesadores. Entonces por eso les recomiendo estudiarse los circuitos básicos como compuerta, flip-flop, para que entiendan de dónde vienen estos circuitos integrados, cómo están hechos. De ahí vienen, pues, de saber los circuitos de compuerta, flip-flop, memoria, entre otros tipos de circuitos, hasta lo que hoy es en la actualidad, que son los microprocesadores y los circuitos integrados como tal. En este caso de este sistema, entra una corriente de 110 o 220, pasa por una fuente regulable que entrega distintos voltajes. También entra una señal al receptor de infrarrojo, que es recibe la señal del control remoto. Luego pasa la señal al microcontrolador. Luego él envía la señal a la memoria, y de la memoria luego al microcontrolador, que manda la señal a este sistema, el jungla. Luego la envía a un convertidor analógico digital, y luego pasa por varios sistemas para llegar al panel LCD. Siguiendo con los circuitos, tenemos este esquema de una laptop. Lo que traje este esquema, ya que les quería mostrar que las nuevas generaciones de tarjetas, ya los circuitos integrados vienen más encapsulados, ya contienen más circuitos que antes estaban por separado. En este caso, está separado el CPU con puente norte, puente sur, el chip de video, pero hay otros tipos de sistemas de tarjeta que tienen ya unido todos estos sistemas, como es el chip de video, puente norte, puente sur y el CPU. Ya vienen en un solo chip de circuito integrado. En este caso es muy parecido a
a los celulares, ya que no, pero no maneja frecuencia. En este caso maneja entrada y salida. Por ejemplo, una entrada puede ser el teclado, el mouse. Una salida puede ser las cornetas, la pantalla LCD. Y su señal de lógica, de control, es el CPU, que de ahí vienen todas las señales de los buses, de las memorias, entre otros. Luego viene el plano de una tarjeta split. Quise traer el plano de tarjeta split ya que este plano es muy parecido en otros electrodomésticos, como son las lavadoras, las neveras, los microondas. También se podría decir que son parecidos. Es muy idéntico, ya que por ejemplo en las lavadoras, en el caso de compresor, del motor compresor, su salida es un motor el que hace el lavado, o puede ser, en vez de un motor de lavado, puede ser la electroválvula de desagüe que saca el agua. Ese caso es igual que los split. En ese caso, por ejemplo, en los split, el microcontrolador envía una señal, pasa por un circuito, ya sea un relé o un autoacoplador, que a su vez pasa por un tría, y envía la señal de salida al dispositivo de salida. Por ejemplo, en este caso un motor fan, o puede ser el mismo compresor. Y como le expliqué en el caso de la lavadora, puede ser el motor de lavado o la electroválvula de desagüe. En el caso de las neveras es igual que los split. Tienen un compresor que envía, que es controlado por un microcontrolador. En este caso ellos cuentan con una fuente regulable que a su salida es de 5 voltios. Otro circuito que les quería traer es el teléfono celular. En este caso es parecido a los televisores, igual a las laptops, pero las laptops no manejan frecuencia. Los televisores y los celulares sí tienen circuitos adaptados para recibir unos tipos de frecuencia. Bueno, reciben todas las frecuencias en la antena, pero ellos la clasifican al tipo de frecuencia que está hecho el sistema del celular, que como podemos ver, este sistema es un modem. Tienen de igual manera un CPU, tienen sus memorias, en este caso RAM, EEPROM, PROM. Tienen controladores para la pantalla, y de igual manera para el teclado, que son en este caso entrada y salida. Otro circuito que les quería traer es el circuito de un bombillo ahorrador. Este es un circuito analógico. La mayoría tiene entra una corriente 110 o 20, pasa por un puente rectificador, luego pasa por unos circuitos para oscilación, para que el circuito tenga una oscilación y energice los bulbos del bombillo. Y por último les quería mostrar el circuito de un electrocardiógrafo. Este circuito consta de un transductor que recibe la señal del cuerpo, la envía a un acople de impedancia, luego pasa por un amplificador con ganancia, luego pasa por una etapa de filtro. El que no sepa qué es filtro, estos filtran señales de frecuencia en una cierta escala. Por ejemplo, los filtros pasabajo no dejan pasar frecuencia baja hasta cierto punto, dependiendo como el diseñador haga su circuito. También tenemos un filtro pasa alto, que no deja pasar ciertas frecuencias altas. Tenemos un rechazabanda de 60 Hz, que es la frecuencia que tenemos de la casa, que es la que llega de nuestro servicio de luz.
Por ejemplo, en América es de 60 Hz, en Europa es de 50 Hz. Y luego enviamos la señal de salida amplificada a una, puede ser una pantalla, que es donde vemos la señal del electrocardiograma. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado y las dudas hayan sido aclaradas. De todas maneras, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y yo cuando tenga tiempo responderé con mucho agrado. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal, dale un me gusta para así animarme a hacer más videos. Me despido, hasta la próxima, chao. Les recuerdo que pueden visitar mi página web para descargar información de electricidad, electrónica, instrumentación, mecánica, informática, y también podrán descargar libros, software, cursos, solucionarios y tesis. Bueno, los invito a mi página web. Hasta la próxima, chao.